Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Uberman, soy arquitecto y curador de la muestra Pica Pica Bajada Cordón, actualmente en exhibición en Proa 21. Pica Pica Bajada Cordón es una muestra sobre la vereda porteña, una muestra que indaga y estudia sobre las capacidades idiosincráticas que pueden definirse en nuestras veredas. Tradicionalmente conocidas como piezas de infraestructura, las veredas en realidad también se definen mucho por ciertas pequeños detalles que las hacen piezas identitarias para nosotros los porteños. Su particularidad en el campo de la legislación, que la define como un espacio de dominio público pero de gestión privada, gestó en el largo de su historia un sinfín de estéticas que la muestra intenta definir y registrar a partir del trabajo de diferentes artistas, diferentes archivos y diferentes obras en particular. El Pica Pica Bajada Cordón es casi un haiku que viene de la changa albañil, donde los albañiles al salir de sus obras dejaban algunos carteles que intervenían en la ciudad, proclamando la posibilidad de romper el cordón de vereda e intervenir en esos primeros 20 centímetros de urbanidad. En la vereda es donde se define el campo de los peatones y en la calle se define el campo de los autos o de los vehículos. En ese quiebre de ese pequeño registro de cordón se empiezan a producir ciertos cambios y alteraciones que me parecían interesantes indagar. Atrás mío se ve colgado del árbol una obra del artista urbano Ra, que un poco de manera específica trabaja sobre esa señalética que tan solo veían los que encontraban esa necesidad o encontraban en la cartografía de una ciudad densa, en carteles, señales y sonidos, un momento de una poesía simplista que tenía la capacidad de romper con los estamentos tradicionales del orden urbano. Bueno, la muestra comienza con un registro casi centenario, con fotografías de Horacio Coppola y Facundo de Zuviría, que son parte de un libro que se llamó Buenos Aires, en los cuales ellos retratan diferentes aspectos de la ciudad. Hay una fotografía en particular de este cúmulo de piezas que me interesa, que es una fotografía que define a la ciudad de Buenos Aires, se llama Esto es Buenos Aires. El mito recuerda que fue quien Borges, amigo de Coppola, al ver esta foto entendió que la foto caracterizaba bien la definición típica de Buenos Aires, que está armada por una vereda tradicional, su cordón, un empedrado y un charco de agua. A partir de ese registro, un poco lo que hice en gesto curatorial fue explayarme sobre casi todos esos elementos que aparecen en esa foto original y indagando en diferentes aspectos. Sobre esta pequeña composición me interesaba, entre otras cosas, en el pasado el puerto de Buenos Aires estaba vinculado al barrio de La Boca y a los barrios linderos al riachuelo a través de una vereda que era de acceso público. Me interesaba la recoba de la avenida Alem, también como una vereda que protege, que está techada y protege a los transeúntes, y también la vereda como ese registro urbano de apropiación más singular para los sin techos, que termina siendo siempre como un lugar de reparo. Por último, la tradicional vereda en formato barrial, donde aparece por primera vez la baldosa de tipo vainilla, que después replicamos en una pequeña instalación de exhibición para exhibir piezas físicas que van a ver más adelante. En correlación al ensayo compositivo de la fotografía de Horacio Coppola que acabamos de ver, la muestra hace un análisis en particular con la relación de la ciudad y el agua, y en particular de la ciudad y el río. En ese gesto hay un tríptico de artistas que trabajan sobre esa primera vereda, o la vereda que se define el borde este de la ciudad hacia el río de la Plata, esa vereda en la que se compone como un poco el gesto territorial entre territorio y río.
La primera serie de este registro es una composición por el arquitecto Iván Breiter llamada Borde Este, que define esa relación clásica donde en la ciudad tenés vereda y fachada. En el caso de la vereda al Río de la Plata tenés una relación entre la balaustrada y la vereda, que define como ese carácter estético a través de los años a partir de las diferentes relaciones que tuvo el río con la ciudad. Entonces, desde los proyectos de Carrasco, que hablaban de una balaustrada permeable, hasta los proyectos de Forestier, que empiezan a preocuparse por las subestadas y las crecidas del río, siempre esa vereda tuvo como una dualidad entre hedonista y proteccionista de la ciudad. El siguiente registro de ese tríptico refiere a las épocas de tormentas, donde esa balaustrada y esa vereda abandona su registro panorámico hacia el infinito del río para transformarse en una defensa costera ante las grandes tormentas, entre las cuales la más reconocida es la sudestada, donde el río parece reclamar las tierras que le fueron apropiadas por la ciudad en casi 2 siglos de gesto antropocentrista. Y aparece lo que yo considero que es una catástrofe natural autoimpostada, ¿no? Las inundaciones y las anegaciones de los barrios bajos. En la triada de Zimmerman, donde se ve la sudestada, la balaustrada inundada y por último el barrio de La Boca completamente anegado por las aguas del río, aparece como ese registro que fue tan característico de la ciudad en sus primeros 200 años de historia. La muestra consolida al registro de las inundaciones en 2 ensayos particulares o 2 búsquedas mensallísticas particulares. Una referida al archivo del Plan Visual para Buenos Aires, diseñado por Shakespeare y Gutiérrez en los 70, en la cual se encolumnaba dentro de una oficina gubernamental todo el registro visual y la señalética visual de la ciudad, entre las cuales hay piezas que denotaban cuáles zonas eran inundables, los registros de los pasos del agua e incluso como la simbología del río en casi todas las piezas señaléticas de la ciudad de Buenos Aires. Eso habla de una contraposición entre las posibilidades de una ciudad para avisar y para resolver las problemáticas, en este caso dar aviso de que una zona es inundable no era necesariamente resolverlo, y ahí es donde aparece el registro de Fernando Japochnik llamado Vereda Polder, que retrata cómo en los barrios bajos, por ejemplo de La Boca, los vecinos con capacidad de control sobre sus veredas y utilizaban a las veredas como esta última defensa para que el agua no les penetre en sus casas. Entonces, de vuelta, así como la vereda en el borde este de la ciudad, en el límite costero, funcionaba como una defensa, en los barrios bajos se registra como un universo muy variado de estéticas donde cada vecino encontraba una forma para también doblegar esa problemática. Me interesaba en integrar al relato curatorial la ausencia de las veredas y qué pasaba cuando la vereda deja de tener ese rol infraestructural que formaliza muchas veces el acceso de los servicios a los hogares. En el caso de los barrios populares, como por ejemplo la Villa 31, es conocido que los servicios tienen difícil acceso a las casas. La inexistencia de las veredas denota un poco esa falta en el territorio de las infraestructuras, pero también empieza a coserse una nueva serie de relaciones entre lo peatonal, lo transitable y las apropiaciones que son meras extensiones, como la pileta, la Pelopincho gigante, o incluso los locales, o incluso las propias casas y los puntos de reunión pasan a ser parte de ese ámbito público no definido. En el carácter de las urbanizaciones de estos barrios, por lo general cuando llegan las veredas, llegan los servicios, y al llegar
los servicios se empieza a hablar de formalización o programas de urbanización. El registro estético de la no vereda me parece que tiene una particularidad singular y muy típica de nuestra ciudad. Continuando con la lógica de las apropiaciones de las veredas por sus frentistas, me parece interesante el caso de Fundación Proa, que hizo de la vereda inmediata al museo un caso muy específico para la Ciudad de Buenos Aires, donde la vereda se intervino a partir del arte. Diferentes artistas fueron invitados a formar parte de un programa que ya lleva más de 20 años de producción, en donde convivieron las típicas infraestructuras, los típicos transeúntes con visitantes al museo, y se produce una mezcla que no se produce en ninguna otra institución de la ciudad, en ningún otro museo de la ciudad. Ese vínculo entre una parada de colectivos y una araña gigante de Louis Bourgeois me parecía que tenía una definición casi sentimental para los vecinos, que muchos de ellos recuerdan esa visita al barrio La Boca a partir de esas experiencias, recuerdan su primera instalación visitada, y en eso aparece como cierto carácter nostálgico en este momento de la muestra, donde hacemos un recorrido por todas las experiencias, desde los desfiles de la cátedra Salzman de la UBA hasta la última pieza de Laberintos del arquitecto Clusellas y el arquitecto Campodónico. En este pedazo de muestra me interesaba como trabajar sobre una particularidad legislativa que tiene nuestra vereda o la vereda de la Ciudad de Buenos Aires, que es que si bien las veredas son de dominio público, tienen una gestión privada, así como Proa hace una gestión privada de su vereda, sigue siendo un espacio público, y por lo general ese espacio público empieza a tener como ciertas nociones definidas por diferentes características de apropiación. Una de las más emblemáticas, las más reconocidas, son los carritos de choripanes que se ubicaron en toda la costanera y que definieron como una especie de gesto gastronómico al paseo costanero o al paseo ribereño de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy visible en la serie de carritos del fotógrafo Ignacio Coló. Coló define en un registro secuencial la diferencia tipológica de un carrito que en su momento era intervenido por cada uno de sus parrilleros. En correlación a eso me parecía interesante trabajar con esta obra que es el Parrichango del estudio de diseño llamado Grupo Bondi, que interviene como en una lógica muy similar, pero lo hace casi como una especie de doblegando el ready-made y el do-it-yourself. Construyen en un carrito de supermercados una parrilla portátil para que cualquier vecino que tenga un carrito lo pueda ir moviendo por la ciudad, y sobre todo trabajarlo en la vereda de su casa, que es una de las tradiciones más típicas y más informales de nuestra ciudad. Promediando el cierre de la exhibición, hay una serie de fotos que trabajan sobre los planes urbanos que definen a la vereda como su protagonista principal y como una pieza de transformación urbana de alto impacto. La serie de fotografías de Pedro Yáñez trabaja sobre dos de esos momentos más particulares. Uno es la primera calle peatonalizada de la ciudad, que es Florida. Hoy es un ícono de transitabilidad, de comercio y sobre todo de intercambio de flujos en el área central. Y la última es una fotografía del entorno del área del microcentro, también alrededor del ex Banco de Londres del arquitecto Clorindo Testa, donde se empezó a implementar un nuevo programa que se llama Calles Verdes, que intenta integrar a este nuevo programa de peatonalización vegetación en clave urbana, para dar abrigo a los vecinos y también para empezar a transformar al área central, que después de la
pandemia sufrió un fuerte abandono para transformarla en una nueva ciudad habitable. Me interesaba contraponerla con una foto reciente también de la arquitecta Daniela McAdam, donde desde el interior del ex Banco de Londres de Testa muestra cómo previamente fue la arquitectura o mismo ciertos arquitectos con una vocación pública que construían en sus edificios ese mismo lugar de abrigo que hoy o a partir de los próximos años van a dar los árboles de estos nuevos programas. Las últimas piezas de la exhibición se trabajan sobre unos habitantes o los habitantes más típicos de las veredas, que son los árboles. En esta investigación del paisajista Martín Simonian sobre el arbolado público de la ciudad de Buenos Aires, se empieza a entender a la vereda no solo como una pieza fundamental para las infraestructuras duras, sino para las infraestructuras blandas. En particular, la vereda, a partir de este registro, se entiende como uno de los principales ecosistemas de la ciudad de Buenos Aires, casi multiplicando por 7 la cantidad de especies de árboles que están, que están plantados en las veredas versus aquellos que están plantados en los parques. El trabajo de Simonian no solo permite observar la importancia de las veredas en esa clave ecosistémica, sino que también nos permite entender qué fue lo que pobló esas veredas o qué árboles fueron poblando esas veredas, entre los cuales me parecía importante destacar que las primeras 4 especies de árboles más plantados en la ciudad de Buenos Aires no son autóctonos, vamos desde el paraíso, el plátano y por último el ficus. Y lo que nos parecía cómico con Martín era entender que el ficus nunca fue parte de un plan de gobierno de plantación, un plan urbano de plantación, sino que siempre fueron los vecinos mismos que encontraron en las plantas un crecimiento, en las plantas de hogar, un crecimiento excesivo, y en algún momento decidieron sacarlo a la vereda. Eso denota una vez más esta capacidad de apropiación que tienen los vecinos sobre sus veredas y cómo eso empieza poco a poco a definir una identidad para nuestra ciudad. Por eso me parecía interesante en ese registro de las capacidades ecosistémicas de una vereda comenzar o terminar con una pieza de la arquitecta Diana Cabeza y el estudio Cabeza, un alcorque diseñado específicamente para proteger a los árboles y a sus raíces, permitiéndoles el drenaje de las aguas naturales, pero al mismo tiempo con una conciencia hacia el peatón, mediando esa relación entre los dos principales usuarios o los dos principales habitantes de las veredas, que son los vecinos, aquellos que la transitamos, y los árboles que les dan cobijo y las rinden realmente habitables.